Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Soy Miguel Chico y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Fernando Riaza. Fernando. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Muchísimas gracias. Fernando, bueno, la mayoría de vosotros le conoceréis, es un alto ejecutivo de empresa farmacéutica que lleva más de... ¿Cuánto, Fernando? Bueno, desde el año... ¿Qué año? El 89, parece, desde el año 89. Ya no te cuento los años. Ya, eso es. Ya está bien. Y Fernando, cuéntame, bueno, es veterinario. Sí. Es veterinario. Los veterinarios, yo que tengo uno en casa, sé que sabéis de todo, pero ¿por qué justamente, por qué decidiste emprender este camino? ¿Qué es lo que te llevó a trabajar en multinacionales y a vivir en un éxodo continuo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar, Miguel? Porque esa pregunta, solamente esa pregunta nos puede llevar horas. No te preocupes, que tenemos todo, hay cámara, sí. y hay carrete, no hay hubo un elemento de lo que los ingleses llaman serendipity, fue purita casualidad. Yo, con 13 años, no sabía muy bien por dónde iba a ir mi carrera profesional, y mi padre era médico, era ginecólogo. Y él quería que yo estudiara medicina y siguiera sus pasos. Y yo no lo tenía muy claro. Entonces, un verano me fui a trabajar al matadero industrial de Ernesto Montero en Irún. Y estuve trabajando en los cebaderos todo el verano. Y luego, además, bajaba al matadero, enredaba por aquí y por allá. De aquel verano me quedaron tres cosas claras. Una, que no me gustaba informática, porque los chicos que trabajaban en informática estaban con las tarjetas perforadas de IBM, y contándote esto ya estoy declarando que quizás mi edad es avanzada. Dos, que me encantó la parte económica de la gestión del matadero y la parte de procesos, de cómo estaban funcionando toda la maquinaria y el equipo. Y tres, que me encantó la ganadería. Yo no tenía ninguna ascendencia rural en la familia, no teníamos ninguna historia agropecuaria en la familia, y me impresionó muchísimo el concepto de la ganadería, y me impresionó muchísimo el veterinario que estaba a cargo de todo aquello. Mira, con respecto a la serendipia, hay un libro que me gusta mucho que se llama Cuna de Gato, de Kurt Vonnegut, que en castellano tiene una frase que me parece que define muy bien las cosas que nos pasan en la vida, y dice: se supone que dio la casualidad, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho, pero perdón. Sí, total, que al final estudié veterinaria y me puse a practicar. Y estaba de veterinario de porcino en Murcia, me estaba yendo muy bien, estaba muy a gusto. Era una generación estupenda porque se acababa de crear la Facultad de Veterinaria de Murcia, habíamos llegado un montón de veterinarios jóvenes y había un ambiente buenísimo, trabajábamos muchísimo con la universidad, participé en varias publicaciones, pero mi esposa es psicóloga industrial y trabajaba en publicidad y comunicación. Y en aquel momento en Murcia pues no tenía trabajo. Y al final tuvimos que tomar una decisión de vida y trasladarme de vuelta a Madrid. Muchísimos amigos míos me ayudaron a encontrar y aterrizar, cómo llegar a Madrid, pero en Madrid había tres oportunidades. Una, la clínica de animales de compañía, que yo tenía una ascendencia de ganadería en mi práctica veterinaria, entonces no me atraía mucho la clínica de animales de compañía. Además, unos amigos míos habían montado una clínica y al final la tuvieron que cerrar, no les había ido muy bien. Dos, tenías la oportunidad de entrar en el mercado de nutrición animal, y tres, tenías la oportunidad de entrar en la industria farmacéutica. Y dio la casualidad que salió la posición de la industria farmacéutica, entré en SmithKline, y desde ahí al año, entré como en el departamento técnico, al año tenía claro que quería trabajar más cerca del centro del negocio. El centro del negocio era la parte comercial, con lo cual me puse a estudiar un mini máster de marketing y dirección comercial para intentar entrar en la parte comercial, y también tenía claro que quería hacer carrera internacional, que si iba a vivir en esa industria, no quería estar en España toda la vida. Entonces, en cuanto tuve la más mínima oportunidad, nos fuimos a trabajar fuera, estuvimos en Bruselas como casi 5 años, y luego tuve la gran fortuna de volver a España como gerente general de Schering Plough, y dentro de Schering Plough manejé Latinoamérica,
Después manejé porcino a nivel mundial y gerenciaba también el negocio de porcino de Estados Unidos. A continuación tuvimos la integración, la fusión con Interbet, y eso me generó la oportunidad de estar de vicepresidente regional para el sur de Europa, toda la parte de Middle East y el norte de África, y finalmente vine a la última posición que he tenido en la industria, que ha sido la de vicepresidente mundial de marketing, estrategia, etc. Claro, y esto me lleva a lo siguiente que quiero preguntarte, y es que ¿cómo se hace para dirigir? Bueno, primero, ¿desde esas posiciones se dirige? ¿O el camino tiene que ver más con la influencia? ¿Y cómo se hace para dirigir equipos tan diversos Sí. como están en un gran laboratorio como el que vosotros tenéis? ¿Cómo manejas eso? Pues es muy exigente. El otro día me encontré con mi equipo en una cena que tuvimos la oportunidad de organizar en Nueva Jersey, y cuando me preguntaban que qué tal estaba ahora que había dejado MSD, les dije, mira, lo único que echo de menos era el desafío diario y cuánto me hacíais crecer como persona cada día, porque es muy exigente. Pero contestando a la pregunta que me habías hecho, tu estilo de liderazgo se ve conformado por tus experiencias. Si has sido una persona que tu experiencia ha sido operacional al 100% toda tu vida, vas a tener un estilo de liderazgo muy definido, donde aunque puedas desarrollar tu habilidad de influenciar a gente y a equipos, la realidad es que vas a tener una posición más autoritaria, más de liderazgo por dictamen que por influencia. En mi caso, como he ido alternando siempre posiciones de influencia, de marketing a nivel internacional con posiciones operacionales, el factor de influenciar a las personas siempre ha sido un elemento muy clave de mi estilo de liderazgo. Por ejemplo, cuando manejaba la región del sur de Europa y el norte de África y Middle East, conseguí que los gerentes generales fueran un equipo. Los gerentes generales tienen muy poco que ver entre ellos, cada uno maneja su país, cada uno tiene sus problemas y son súper independientes. Cada uno con su pianel, ¿no? Cada uno con su pianel, pero creamos un entorno en el cual se ayudaban los unos a los otros, en el cual cuando tenían problemas, antes de llamarme a mí, se llamaban entre ellos, en el cual poníamos en marcha proyectos a nivel de la región que los lideraba un gerente general para todo el resto de la región. Eso viene del trabajo por influencia. Ahora, cuando ya te encuentras con un trabajo global, que tienes gente diseminada por todo el planeta y que son cada uno de un entorno y una diferencia cultural brutal, la influencia es 300 veces más importante. Estás en hipérbole. Tienes que realmente convencer a la gente. Y la dificultad es cómo creas un entorno en que toda esa gente y todos esos equipos se encuentran bienvenidos. Y requiere que escuches muchísimo a todos tus equipos y en todos los niveles. Claro, porque tú, en realidad, mucho antes de que el remoto, ¿no? de que nos inventáramos esto del, o de que nos inventáramos, de que el COVID nos trajera este desafío del remoto, tenías que convivir con ello. Claro, nosotros teníamos un equipo de casi 120 personas y en distintas zonas horarias, y la mayor parte del trabajo era remoto. Hacíamos una reunión anual donde traíamos todo el mundo junto, pero eso es una vez 3 días al año. El resto del trabajo en aquel momento era correo electrónico, teléfono, comunicaciones, de vez en cuando sacabas algo de tecnología para poder hacer un face-to-face. Bueno, el Webex, ¿no? Sí. Vuestro Webex de sí, moda, aquel sí. que... Pero ya, por ejemplo, en la región, muchas veces yo no tenía tiempo para hacer las evaluaciones anuales a todos los gerentes generales físicamente, y ya las hacía por videoconferencia muchas, no por Webex, por videoconferencia. Buscaba una herramienta que me permitiera tener una conexión visual lo suficientemente fina como para poder manejar emociones y manejar reacciones, ¿no? Pero es algo que ya estaba en base ahí, sembrado. Joder, porque... perdón. Porque, claro, yo me imagino, al final, una persona que está manejando un equipo, lo que quiere es que el equipo esté lo más cohesionado posible, ¿no? Es una de las... bueno, es uno de los retos que todos los que tenemos un equipo tenemos en la cabeza.
claro, cuando tienes un equipo que se levanta a tus 12 de la noche y tu equipo se acuesta a tus 12 de la noche, esto es un reto increíble, entiendo, para que se hablen entre, o sea, para generar el equipo entre ellos y para que no te destruyan a ti la vida, ¿no? Sí, o sea, necesitas tener esa conectividad 7/24, o sea, no puedes aislarte de eso. La gente de nuestro equipo en aquel momento, y hoy en día seguro que lo siguen haciendo, contestan llamadas telefónicas, textos y correos electrónicos a cualquier hora del día desde cualquier geografía. En ese sentido, la dificultad más grande anecdótica es cuando ibas a Asia, porque entonces te permitía interactuar de forma continua con todas las zonas horarias del mundo. Entonces no parabas, o sea, los viajes a Asia eran un destrozo desde un punto de vista físico, ¿no? Claro, claro. Porque no parabas. Pero la belleza de los equipos estos es cuando tú hablas de diversidad, y se habla mucho hoy en día de diversidad y de inclusión, la belleza de estos equipos es la diversidad. La diversidad basada no en el género, no en cualquier tipo de característica socioeconómica, la diversidad basada en las líneas de pensamiento, en los ríos de pensamiento, porque ahí es donde estás incorporando desde una veterinaria filipina a un ejecutivo de Iowa, y lo mezclas con un veterinario de Sudáfrica y saltas a una persona que lleva una línea de negocio en China, ¿no? Entonces mezclas género, mezclas raíces, mezclas culturas, y eso es la belleza de esos equipos mundiales, que si tú creas un entorno en el cual esos equipos se pueden desarrollar y pueden opinar y pueden hablar, el enriquecimiento de las ideas que se produce es de una magnitud que no tiene ningún otro tipo de equipo en el mundo, ¿no? Es que no puedo estar más de acuerdo, Fernando. Mira, yo... luego es verdad que es complicado a nivel de salud, los viajes constantes, a nivel de salud tampoco me voy a poner tan dramático, pero ¿sabes qué? Parece que es... Luego me viene mi madre y me dice, pues hijo mío, deja de hacer esto, que te estás matando, tal. No, mamá, no me estoy matando, no pasa nada. Pero es verdad que a nivel de cansancio y de físicamente, y además es lo que tú dices, ¿no? Yo recuerdo el último viaje que estaba en México y tenía una reunión con Polonia, y es que solo la podía hacer a las 11 de la mañana, que eran mis 2 de la mañana, y yo acababa de aterrizar. Entonces duermes 2 horas, te levantas y después tienes el día, ¿no? Para hacer tus cosas en México. Y bueno, es cansado, pero el fit, la retroalimentación, y además es increíble eso o sea, lo que estás diciendo justamente, porque a veces tienes un discurso un poco victimista del tema de los viajes, ¿sabes? Y el otro día yo estaba en la parte esa que me pongo llorón, que te pones llorón y empiezas a decir, no, es que esto de los viajes estoy muy cansado, y de repente digo, ¿qué estoy diciendo? Que me canso, pero que luego duermo y se me pasa, y que la realidad es que se me permite ver se me llena la cabeza con las ideas de personas que piensan con unos patrones diferentes a los míos, que tienen unos insights totalmente diferentes a los que yo tengo. Y tío, eso es, o sea, eso a mí me hace ser un tipo mejor, ¿sabes? Totalmente. A mí me hace ser un tipo mejor. Totalmente. Entonces, y tú, que has tenido la suerte de todavía llevarlo más diverso, joder, eres un afortunado del copón con eso. Sí, uno de los desafíos es que, sobre todo en las posiciones estas globales, imagínate, hay una persona sentada en Sydney, ¿sí? La persona no pertenece ni a la región, ni pertenece al equipo australiano. Convive con ellos, porque tiene la fortuna de poder convivir en la misma oficina que el resto de la gente, con lo cual eso acompaña un poco, pero la realidad es que es una posición solitaria. Esa persona tiene que trabajar por toda Asia, viaja mucho y tiene un montón de dificultades en implementar todas las ideas que tiene, las iniciativas, ayudar a los países, etc., ¿no? Lo único que te estoy describiendo es un trabajo solitario, muy exigente, que demanda mucho, donde tienes que estar resolviendo continuamente problemas, y además estás de buffer, de tampón entre los mundos.
entre la gente global, la gente regional, entre la el gente del país, global, el país, la estrategia. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienes es que esas personas son solitarias, se sienten solas. Entonces tienes que darles apoyo. Y además da igual la cultura, o sea, da igual si eres asiático, europeo, americano o africano, o sea, es que te da igual. La soledad es una cuestión universal. Entonces, necesitas estar muy presente. El desafío de los ejecutivos en estas posiciones es que necesitan estar alimentando al equipo continuamente y dándoles emoción positiva, refuerzo positivo, siendo una herramienta de descarga para ellos, donde ellos puedan ventilar sus problemas y recibir ese apoyo dentro de esa soledad que tienen, ¿no? ¿Y tú, Fernando? ¿No la sentías también, esa? No, bueno, sí y no. Al estar en New Jersey, yo tenía la fortuna de tener a gran parte de mi equipo conmigo. Entonces tienes una proximidad, tienes una cotidianidad, creas una especie de ínsula, de entorno en el cual te apoyas mutuamente, ¿no? Entonces sí, pero menos que esa persona que está sentada en Buenos Aires. Sí, o que John, que está ahí en medio de Singapur, ¿no? Sí. Metido en el... Claro. Claro. Pues es que este tema me lo has tocado y yo es uno de las grandes de los grandes retos con los que tengo que lidiar, ¿no? Sobre mí mismo, ¿no? En esos viajes en los que, ¿sabes? Llegas te hacen un upgrade de habitación y te joden, ¿sabes por qué? Porque llegan, te ponen una habitación enorme, estás allí y dices, ¿qué hago aquí yo solo? Y entonces, ¿no? Eso que es algo positivo que te dan por tener la tarjeta platino, ¿no? Pues de repente te mata vivo. Pero bueno, en fin, que no, hemos dicho que no me iba a quejar, que porque es sobre todo positivo, pero no, pero es muy enriquecedor. O sea, sí, sin duda. Tiene sus elementos de cansancio, de agotamiento, pero es muy enriquecedor. Estar expuesto a tantas culturas, a tantas situaciones, no te das cuenta, pero te va moldeando como persona. No, sí te das cuenta, o sea, sí eres consciente y además es una cosa, el crecimiento al que te lleva, o sea, yo lo tengo claro, soy un tipo mucho mejor o sea, me ha permitido ser capaz de entender más cosas y de tolerar más cosas de las que yo toleraba antes, ¿sabes? Sí, eso indudablemente. O sea, te desarrollas una flexibilidad cultural y un músculo en esa flexibilidad que es impresionante. Total, y eso está muy bien. Bueno, quiero hablar ahora de un tema que es un tema que tocamos aquí siempre y que bueno, es un tema que para mí muy importante, y es la parte reputacional de nuestro sector, del sector agroalimentario, de livestock. Y quiero hablar contigo de las diferencias que hay, ¿no? Según características socioeconómicas, también según características. Entonces, estamos en Europa, en un entorno en el que la ganadería, da igual industrial que extensiva, que el tipo de ganadería que sea, está demonizada, ¿no? Y el alimento lo hemos dado por supuesto. Es decir, se ha dado por supuesto que la comida barata iba a estar siempre, iba a durar para siempre. El otro día estuvo aquí Manuel Pimentel, que tiene un artículo en The Objective que habla de la venganza del campo. Sale esta semana el podcast que hice con él, fue totalmente enriquecedor y él decía, es que ¿sabes qué pasa? Que la comida todo el mundo la ha dado aquí en Europa, nadie se acuerda de las hambrunas que tuvimos en la guerra civil o de las hambrunas que hubo con la guerra mundial, ya nadie nos acordamos de eso. La comida se ha convertido en una commodity, es algo barato que está a disposición de todo el mundo. Esto no les pasa a los colombianos o a ni siquiera a los brasileros. Y Europa, nos hemos metido en este punto en el que la reputación de los ganaderos es de repente mala. Los que alimentamos al mundo, ¿no? Es mala. ¿Tú qué opinas de este entorno europeo y cómo lo ves? Iba a empezar la respuesta porque mencionaste Brasil.
Y en términos reputacionales, lo que te quería decir es, a mí me encantaría que Europa fuera como Brasil para nuestro sector. Una de las cosas que me impresionó muchísimo, hace ya muchos años, la primera vez que fui a Brasil a trabajar, fue la increíble reputación que tenía el sector agropecuario en Brasil. Y claro, había dos factores importantísimos. Uno, el sector agropecuario en Brasil era una parte importantísima del Producto Interior Bruto de la nación, pero por otro lado tenían que alimentar a 180 millones de habitantes. Eso creó un círculo virtuoso, donde se crearon unas universidades fantásticas y el talento de la nación quería ir a trabajar al sector agropecuario, atrayendo lo mejor de la sociedad brasileña y desarrollando un círculo de virtud hacia adelante que se sigue perpetuando. Hoy en día tú sigues viendo un montón de ejecutivos brasileños a nivel mundial que salen todos del ámbito de la agropecuaria brasileña. Entonces, para mí, ese era el modelo. Digo, me quedé impresionadísimo. Digo, ojalá en Europa fuéramos como Brasil, pero la realidad es la que tú estás contando. La realidad es que hace 2 años estuvimos en el World Consumer Forum, donde nuestra persona de sostenibilidad habló con la persona de sostenibilidad de Unilever, y la persona de sostenibilidad de Unilever se horrorizó de que nuestra persona de sostenibilidad comiera carne. Y nuestra persona de sostenibilidad era un meat scientist, era una persona que había estudiado la carne, que se había graduado en proyectos de carne y que entendía perfectamente y como nadie lo que era la carne y para qué le servía la carne y cuáles eran los beneficios de la carne. Entonces, por supuesto, ella le dijo, por supuesto que como carne, por supuesto. Y la otra se horrorizó, ¿no?, de que cómo puedes trabajar en sostenibilidad y comer carne. Entonces, esa batalla reputacional en Europa la hemos perdido. Había una marginalidad positiva todavía durante todo el desarrollo de la política agraria común, en el cual el ganadero era visto con simpatía por el resto de la sociedad europea y por eso le concedieron todos los subsidios que le concedieron. No era una cuestión de seguridad alimentaria, había un elemento cultural también muy importante de pobrecito ganadero que hay que ayudarle, ¿no? Y el ganadero, bueno, que no sabe comer, que no sabe comer. No sabe comer. Pero incluso ese elemento se ha perdido ahora. Entonces, yo creo que estamos en las horas más bajas a nivel reputacional y sobre todo a nivel europeo por toda esa corriente de cancelación que se ha creado en los países desarrollados. Entonces hay países desarrollados donde hay una tradición cárnica, donde tú tienes elementos de esa corriente y luego tienes por supuesto el veganismo y tienes todas las alternativas, como Estados Unidos, pero todavía en Estados Unidos a la gente le gusta comer carne. Sí, sí. Y se siente bien comiendo carne y las barbacoas en verano son fundamentales y es parte de la cultura, ¿no? Bueno, Estados Unidos sigue teniendo el mayor consumo. Se pegan siempre con los argentinos, sí, depende de cómo vayan de mal, pero se comen 120 kilos de carne al año. Sí, sí, sí. 120, sí. Que son 300 gramos todos los días, ¿eh? Que sí, que sí, ¿no? O sea, está en la cultura, es un elemento. Es un tema, ¿eh? Es un tema, 120. Y lo que más se come de esa carne es la carne picada. Sí, sí. Es como sí, sí. el sabor, es la parte más importante de todo ese consumo. Pero en Europa no, en Europa hemos perdido esa corriente, esa batalla inicialmente. Y yo no sé, desde donde estoy sentado, no sé cómo se va a poder levantar todo eso para restaurar la credibilidad y la ascendencia social, que es una cuestión social al final, la ascendencia social del sector agropecuario en Europa. Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, el otro día, y te pasaré los datos porque estuvo muy guay, vino Dani es el director general el fundador de Thinking Heads. Thinking Heads es una agencia, esto como agencia de conferenciantes y ahora es una agencia reputacional. Bueno, hacen de todo y son una gente maravillosa. Y Dani sacó para traer aquí un estudio reputacional del sector agroalimentario. Bueno, pues contra esa perspectiva y ese pronóstico, porque claro, escuchamos mucho a los que, pero tú vas a la masa de la sociedad y somos el sexto sector más importante para los españoles, el sexto, que es, o sea, muy por delante de banca, de seguros, de muchas que parecen que están con una reputación. Y luego además, la puntuación que nos dan es de un 78, que esto no se mide como clave 10, no existe
esa reputación, sino que lo que dice es que somos percibidos como de alta importancia para el país y que hacemos las cosas bien. Eso es lo que dice la gente cuando le preguntas, fuera del contexto, ¿usted qué opina del maltrato animal? Que de repente es... Porque lo que pasa es que hay muchas encuestas con un bias de la pregunta, con un sesgo desde que se pregunta del copón, ¿no? Entonces, a mí me dejó muy asombrado. Había cosas súper importantes que en el estudio estaba, que lo tengo que traer y te lo pasaré, que eran, por ejemplo, que lo que no se nos reconoce es como alguien que dé buen trabajo, por ejemplo. Cosa que a lo mejor es verdad. Y a lo mejor buena parte de que nos falte empleo tiene que ver con la capacidad de atracción y con esta reputación de la que tú hablas, ¿no? No lo sé. Yo lo que te quiero decir con esto es que yo creo que la gente nos percibe mejor de lo que nosotros creemos que nos percibe, pero que aún así el rum rum, el buzz que hay en el mundo es que no lo estamos haciendo bien y lo estamos permitiendo. Y eso es verdad, nos han robado el relato. Sí, pero nos lo han robado desde hace mucho tiempo. O sea, sí, total. En el 2004, por ejemplo, fue cuando PETA en Estados Unidos empezó a hacer la campaña contra las jaulas en producción porcina. Ellos iban estado por estado. Tuvieron una estrategia, empezaron en California y fueron avanzando por los estados que creían que iban a ser más favorables. En Iowa no gastaron mucho tiempo, ¿no? No llegó hasta mucho tiempo, ¿no? Pero salieron de California, y ya estoy hablando de memoria y probablemente lo estoy diciendo fatal. Yo creo que el siguiente fue Arkansas, pero ya no me acuerdo bien. Pero lo que sí me acuerdo es que cada vez que iban a un estado, la campaña de publicidad y de medios de comunicación que orquestaban era brutal. O sea, con fotos, anuncios en la televisión. Y claro, te mandaban las fotos más miserables, donde los animales estaban destrozados, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una capacidad de inversión que yo no la había visto nunca a ese nivel. Y nosotros como sector, lo que hacíamos era meter la cabeza en el agujero como las avestruces. Tal cual. Literalmente. Tal cual. Y por ahí ellos iban ganando estado por estado sin pestañear. Porque, claro, bombardeaban al público en general y le convencían inmediatamente de que lo que se estaba haciendo mal. El sector agroalimentario siempre ha intentado combatir la percepción con la ciencia y la ciencia no convence. La ciencia es poderosísima, pero la ciencia no tiene la capacidad de convicción. Y ellos lo han entendido muy bien, esa dinámica, y entonces montaron auténticas maravillas de comunicación para cambiar la opinión pública. Cuando hablabas con el sector agroalimentario, intentabas hablar de que necesitábamos organizarnos, de que necesitábamos montar medios, de que necesitábamos poner recursos conjuntamente para desarrollar todas esas campañas de comunicación y contar nuestra historia, era prácticamente imposible. Y estás hablando de la producción porcina en Estados Unidos, donde ya tenían una organización increíblemente superior a cualquier otro sector porcino en el mundo, y, de las mejores, y donde iban pagando de cada cerdo que se mataba un porcentaje de dinero para alimentar esa organización. Entonces, tenían la base, hubieran podido orquestarlo, incapaces de hacerlo. Nunca hubo la capacidad de aunar todas esas cosas juntas. Se daban la vuelta y pedían a los proveedores, en este caso a nosotros como laboratorio, que contribuyéramos, que hiciéramos una donación, que la parte graciosa, y esto es anecdótico, es, hablé con ellos y dije, bueno, yo estoy dispuesto a apartar $20.000, una gotita mínima, una microgota, pero como acto de buena voluntad estoy dispuesto a apartar algo. Inmediatamente me llama el jefe de relaciones con los inversores de la corporación y me caga a pedos, o sea, me dice que si estoy loco, que qué es lo que iba a hacer, que eso es imposible, que no se podía hacer, porque además estas asociaciones lo que hacen es comprar acciones de las compañías multinacionales que cotizan en bolsa y están presentes en las juntas de accionistas, están súper vocales en las juntas de accionistas y montan los pollos en las juntas de accionistas haciendo su mensaje.
Entonces, inmediatamente la gente que está a cargo de las relaciones con los inversores lo que hace es tratar de neutralizar eso antes de que vayan a la junta de accionistas y entonces modular muy bien las cosas que hacemos para que no tengan ese... Para que no tengan power, ¿no? Para que no tengan ese poder. Para que no darles poder. Entonces, de un lado, nosotros, los proveedores, la mayor parte de ellos estaban bloqueados por la acción que tomaban los activistas. Del otro lado, el sector en sí de producción era incapaz de organizarse. Entonces, yo vi como que era un problema sin solución, o sea, no había. Hoy en día, por ejemplo, lo que es el sector porcino de Estados Unidos ha avanzado. Ha avanzado en el sentido de que tú tienes granjas transparentes, tienes granjas que invitan a la gente a visitar y entonces van por un pasillo de paredes transparentes donde ven toda la producción. Tienes ganaderos que van con cámaras GoPro y van filmando 7/24 todo lo que hacen y cómo manejan a los animales. Y entonces han empezado a intentar poner mecanismos de comunicación donde cuentan la historia del sector, donde cuentan la historia del bienestar animal, donde cuentan la historia de cómo se producen los animales. Pero es muy difícil. O sea, yo cuando tenía mi hijo 10 años, yo había sido veterinario de campo y me di cuenta de que mi hijo no había visto un animal. Es que ese es el tema. Hablé con mi amigo José de Lasa de Segovia y le dije, José, ¿me puedes organizar una salida al campo? Y agarramos un fin de semana y nos fuimos a ver producción animal. Visitamos ganado, visitamos ovino, vimos esquilar, estuvimos en la producción porcina, fuimos a ver los cedros de terneros y luego nos fuimos a comer carne. Pero eso era yo, que yo tenía mi ascendencia agropecuaria ya en mi vida, ¿no? Y de repente ese día me iluminé y dije, pero mis hijos no han visto un cochino en su vida. Es que es así. Bueno, José, aprovecho también yo para mandarte un abrazo, que ya que te nombra aquí Fernando, pues iríais al pórtico a comer carne, que siempre nos llevamos. José, te mandamos un abrazo. Yo te digo, ¿sabes qué pasa, macho? Pero ¿qué hemos sido nosotros? Porque mira, yo recuerdo cuando yo fui, y esto lo cuento mucho, pero cuando fui director de expansión y de comunicación en empresa de familia, lo primero que mi primo llegó y me dijo es, oye, vamos a pintar las granjas y vamos a poner carteles y pinta los camiones y vamos a poner nuestros carteles, que esté nuestro apellido pues, en todos los sitios. Mi padre, no, ¿cómo vais a hacer eso? Calla, que no sé... ¿Por qué? Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Y además, ¿sabes qué pasa? Que no ponga ahí tu nombre, lo que hace es que te esfuerces menos en que eso esté bien. Totalmente. ¿Sabes? Lo que consigues con eso es quitarle a la gente la necesidad de hacer cosas bien, porque la realidad es que ha habido cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Yo, las granjas de cualquier tipo de animal parecían vertederos por fuera. O sea, había un comedero y se dejaba en la puerta. Se te estropeaba el coche y allí él había, pues a lo mejor nosotros teníamos, yo que sé, que de repente tenía 40 años allí, no pintabas, no hacías, la gente, el que era menos respetuoso tiraba el purín cuando le daba la gana, no, y eso ha pasado. Gracias, afortunadamente ya no se está haciendo, pero ¿qué ocurre cuando pone tu nombre en un sitio? Ostras, cuando pone tu nombre en un sitio, ahí pone tu nombre. Totalmente. Y eso hay que cambiar, ¿no? Pero dicho eso, la historia de cambio que ha habido no se la hemos explicado al consumidor. Entonces, el trabajo, yo he tenido que aguantar, y es que lo cuento, pero es que es una realidad, he tenido que aguantar a la gente diciéndome que teníamos que producir como producíamos hace 30 años. ¿No? No comerías. Y entonces tú escuchas a un tío que te dice eso, tú que has ido a comprar lechones a un traspatio en un pueblecito de Segovia, ¿no? Vas a comprar lechones ahí en un traspatio y de repente dices, sin ventilación, sin luz, comiendo sobras, que si se ponía enfermo un animal, bueno, imagínate, la mierda se la quitaban cuando en Semana Santa, si tal, ¿sabes? O sea, eso era una forma de producción totalmente que no tiene ningún sentido. Pero resulta que la gente se piensa que hace 30 años estaban mejor, ¿no? Y hoy, pues, con el formato de no explicar a la gente las cosas, parece que una granja sea de 2000 cerdos
tiene una implicación negativa, cuando el bienestar animal es individual. Entonces, a ti te da igual que haya 2.000 que haya 5.000, el bienestar animal es de uno. Sí, ¿no? pero ya me estás hablando de ciencia. Sí, sí. Exactamente a lo que iba antes. No, o sea, totalmente. Pero es que no hemos contado la historia que había entre medias. No hemos contado la historia, que la historia es muy bonita. La historia es, somos personas que cuidan animales para alimentar al mundo. Y de repente, o sea, tú me contarás que es más bonito que eso. Ya está, es que es así. Y sabes que somos personas, es decir, somos familias que no hay, que esto no son megacorporaciones que vienen, no sé qué, somos familias que cuidamos animales, que es lo que hacemos. Y que el incremento de productividad que esas familias han tenido durante los últimos 50 años es lo que ha permitido que la población alcance vidas medias de 80 y tantos años y con unos calidad de vida enorme. O sea, y que el precio de la comida, en vez de ser el 50% o el 60% lo que cobrabas en el año 50, sea el 20%. Eso sí. Y todo eso viene por el cuidado de los animales y por el incremento de la productividad, y esa productividad viene también derivada de cómo mejor se han tratado los animales, ¿no? Pero lo hemos, sin duda, es que nos devuelve dinero cuidar bien a los animales. Cuanto mejor les cuidemos, mejor. Eso es un hecho. Exacto, pero a la batalla cultural que estábamos perdiendo, y que de nuevo la referencia es de Estados Unidos, no es de Europa, pero cuando nosotros llegamos a New Jersey a vivir en el año 2004-2005, vinieron por el sistema público de escuelas de New Jersey un grupo de activistas a explicar a todos los niños del estado lo que era una fábrica granja. Todos los niños del estado. A Farm Factory, ¿no? Sí, aprendieron inmediatamente y vinieron y cómo se hacían las hamburguesas y lo mala que era la carne. Y mis niños, que les encantaba comer hamburguesas, después de aquella vinieron y, papá, yo no quiero volver a comer hamburguesas. Y tuvimos que sentarnos y rebasar con todo el material que les habían dado, toda la información que les habían dado, rediscutirla con ellos, razonar. Pero eso lo haces tú, ahí, ¿sabes? Que tienes. Pero no hay nadie de las organizaciones ganaderas que vayan por las escuelas públicas españolas, francesas o alemanas a explicar la historia de la ganadería. No, los otros sí lo hacen. Claro, y la importancia que tiene para el desarrollo humano, o sea, cómo todo eso, o sea, que existe una ganadería intensiva, que la gente tenga que dejar de estar buscando comida y que tengamos el sistema digestivo que tenemos para comer, todo eso ha cambiado. Y hoy no tenemos que ser un gorila que se pasa el 95% del tiempo comiendo porque no tiene. Pero dicho eso, yo estoy muy de acuerdo con el tema del relato, de la historia. O sea, al final, una vez estaba en una reunión con un amigo mío, un socio que tengo en Chile, y me dice, no, Miguel, es que dato mata relato. Digo, ¿dato mata relato? No, nadie se acuerda del dato. Nadie se acuerda de los datos. Si a ti te han contado una historia y se te ha plantado la semilla, da igual lo que te cuenten, da igual. Bueno, es uno de los... Me voy a meter en un berenjenal, no voy a decir, pero... me voy a meter en un berenjenal que no toca aquí hablar de eso, pero ¿sabes? Por esto funciona la política, porque da igual, si tú tienes la idea metida en la cabeza, lo demás ya no importa, ¿no? En fin. Yo creo que se le puede dar la vuelta a la batalla reputacional, pero tiene que ser de una forma organizada. Tiene que haber un esfuerzo conjunto de todas las personas y de todas las organizaciones involucradas en el sector agropecuario para darle vueltas a esa historia. Yo no puedo estar muy de acuerdo. O sea, yo creo que es la única manera y además, fíjate lo que te digo, creo que esto va a ocurrir. O sea, yo lo tengo claro, creo que va a ocurrir. Somos muchos actores los que tenemos esta idea en la cabeza, y cuando las cosas empiezan, sobre todo cuando empiezan a apretar para hacer, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Es verdad, y yo creo que al final la gente, estoy seguro que es el camino, que no hay otro, porque hay otra cosa que se han demostrado que no, sin querer sacar, pero las interprofesionales tienen, bueno, no entran en el mismo nivel, no pueden solucionar este tema. No es su tema,
Yo creo que quizá deberían haberlo intentado, pero no lo han intentado, o no han sabido, o bueno, estaban en otra película y no ha sido el foro, que en principio parece que podría ser, ¿no? Pero no han funcionado en los Estados Unidos, no ha funcionado aquí, y mira que en Estados Unidos tienen dinero para hacerlo y hacen campañas muy chulas, que además que es una interprofesional que mola, la americana. Pero no lo consiguen, tío. No lo consiguen. Bueno, hay una cosa de la que quiero hablar ahora contigo. One Health. Fernando. Ha venido el COVID, ¿no? Los veterinarios, ya sabéis mucho de One Health, ¿no? Quizá, porque ya te he dicho que como sabéis de todo, pues sabéis mucho de One Health. Pero el COVID ha sido una enseñanza, ¿no? Que nos ha enseñado que esto no va ya de... Que esto no va ya de seres humanos, ¿no? O no va exclusivamente de seres humanos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este asunto? De la forma que el concepto de One Health se está desarrollando es la integración total, que va más allá del aspecto de la salud, ¿no? Es el aspecto de sostenibilidad, el aspecto medioambiental, el aspecto de bienestar humano y de bienestar animal. Si tú miras a la parte más básica, la más científica, el One Health estaba orquestado alrededor de las enfermedades transmisibles entre los hombres y los animales y viceversa. Sí. Ejemplos de eso, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un brote de influencia, de gripe, que se transmitió del cerdo al hombre, pero fue como el círculo cerrado, ¿no? El virus lo tenía la persona, se lo pasó al cerdo, recombinó en el cerdo pasó la gripe y se lo volvió a contagiar a la persona, ¿no? Entonces era el ejemplo típico del concepto de One Health, ¿no? Cuando miras a ese aspecto tan limitado, lo que es el aspecto veterinario de enfermedades transmisibles, llevamos toda la vida trabajando en One Health, toda la vida, o sea, es algo que los veterinarios han hecho por su cuenta y riesgo más que ninguna otra profesión en el mundo desde tiempo inmemorial, ¿no? Buscando todas esas enfermedades transmisibles, controlándolas, intentando limitar la exposición del ser humano a esas enfermedades, ¿no? Pero el rol del veterinario se ha aumentado ahora, conforme el concepto de One Health se va expandiendo. Y entonces el rol del veterinario ahora es no solamente más allá de esas enfermedades, sino cómo prevenir y ayudar a que el ecosistema funcione también, cómo prevenir y ayudar a que el ecosistema vaya hacia adelante y reducir los riesgos de la generación de ese tipo de enfermedades existentes y las que se puedan desarrollar para mañana, ¿no? Entonces, para mí el One Health es crítico. Yo creo que con el COVID fue un ejemplo de cómo la sociedad estaba totalmente dividida, ¿no? Y cómo la parte médica de humana prácticamente no quería ni hablar, ignoraba la parte veterinaria, ¿no? Aquí en España ha sido un hecho, o sea, sí. no ha habido en los comités de salud que se crearon en ese momento, no ha habido un veterinario. Es increíble, ¿eh? Sí. Es increíble. Sí, además andábamos quejándonos de que nosotros sabemos más de epidemiología que nadie y que podíamos ayudar en todo el desarrollo de la respuesta, etcétera, pero yo creo que después del COVID ya se han dado cuenta de que sí que hay que colaborar y que esas enfermedades transmisibles que vienen de los hombres a los animales y de los animales a los hombres necesitan el trabajo conjunto de la parte de medicina humana, la parte de medicina veterinaria para solucionarlas, ¿no? Con lo cual yo creo que dentro de lo malo pues ha sido uno de los efectos secundarios positivos en el cual el rol del veterinario se va a ver enriquecido hacia adelante y la opinión del veterinario va a pesar más todavía, ¿no? Y luego esa parte de medio ambiente. Entonces yo creo que el One Health es muy importante en la producción animal y nos va a dar un rol social más elevado del que teníamos, lo cual beneficia a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo. Es que además, bueno, yo creo que es que en mi ecosistema mental no entra que no seamos conscientes que somos parte de un todo y que no hay otra, ¿no? Y esto a mí no me lleva como
a otras personas a pensar que somos unos asesinos del planeta y que tenemos, me lleva a todo lo contrario, a pensar que como especie tenemos que asumir los retos que nos lleva a ser el tipo de especie que somos. Y somos una especie en crecimiento. Y no tenemos, y no debemos plantear que no lo seamos, porque desde luego en parte de esta idea hoy europea y eurocéntrica que tenemos es que ya estamos bien, ¿sabes? Claro, pero tú vete a decirle eso a un africano, o vete a decirle eso a un vietnamita. ¿Estáis bien vosotros? Apaga tú el aire acondicionado y no me digas a mí que lo apague ahora. Ahora que tengo dinero para ponerlo, me dices que yo lo apague. Apágalo tú, ¿no? Entonces, este es un poco el formato y hay que... Y si de verdad entendemos los retos y los respetamos y somos capaces de sin mentirnos, de tirar para adelante y de entender cómo vamos, ¿no? Hoy la ganadería en Europa es extremadamente eficiente. No es tan eficiente en otros lugares del mundo. Mira, bueno, mira lo que pasó en China, o sea, mira lo que pasó en China con la peste porcina africana y cómo se está reconvirtiendo la ganadería en China en el sector porcino a unos sistemas súper eficientes. Con la ventaja además es que lo implementan de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Es que de repente te plantan una granja de 20.000 cerdas en 6 meses y la tienes hecha, ¡pum!, ahí está. Y funcionando. Y dices, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Esto es increíble, Fernando. Esto es increíble porque yo lo hablaba con Miguel Ángel Higuera sentados aquí un día y decía, es imposible que los chinos hayan hecho. Que no es imposible. Que no, es totalmente posible. Es totalmente posible. Es que han cogido y han dicho, pon ahí una granja de 50.000 madres mañana y empieza a construirla. ¿Cuántos hacen falta aquí? 50.000 personas, traen las 50.000. Y lo hacen. Y mira los edificios de bioseguridad que están montando. La ganadería va a ser eficiente en todo el mundo con el tiempo. Y va a alcanzar los niveles europeos. Yo tengo fe en la humanidad. Cuando hablas sobre que la población va a llegar a los 9.000 millones, bueno, está bien, va a llegar a los 9.000 millones. Hay escenarios que hablan de 14.000 millones, no de 9.000 millones, ¿no? Todo lo que tenemos por delante son retos tecnológicos. Y la humanidad ha sido capaz de ir desarrollando y superando todos esos retos tecnológicos que se le han impuesto a través de la historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Otro reto tecnológico delante, muy importante, pero se están desarrollando tecnologías increíbles. Yo estoy de acuerdo. Increíbles. A la velocidad que la innovación está aumentando, el número de registro de patentes, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta inversión en innovación y tanta generación de ideas y de nuevas tecnologías. Sin embargo, el mindset, Fernando, para mí hay una cosa que es importante, y es que no podemos permitir que la cultura de la cancelación que estamos teniendo, o que impera en una parte del mundo, siga manteniendo el discurso, siga manejando el discurso. Porque lo que ocurre con eso es que justamente se ataca a esa innovación, a ese cambio, porque directamente se niega la mayor, y entonces no cambies, no hagas, sino deja de hacer, ¿no? Entonces, no mejores, deja de hacer, ¿no? La energía nuclear, que yo no puedo entender que la energía nuclear, o sea, que que no cambiemos cómo manejar ese residuo y intentemos cambiar cosas. La energía más limpia es la mejor energía que hay en el mundo, pero lo mismo la alimentación animal, ¿no? Ostras, podremos hacerlo mejor, vamos a ver cómo mejoramos, para que los animales estén mejor, para que la gente esté mejor, para que haya menos residuo, para que el residuo se convierta en recurso, pero vamos a poner dinero ahí, no deja. Que yo creo que el gran reto para mí es más ¿no? O sea, seguir, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo veo las cosas súper positivas y creo que el mundo es un lugar cada vez mejor, porque más lo es, pero con los datos. Sí, porque estamos siempre pensando en la última crisis. O sea, estuve en un seminario de la Universidad de San Telmo en la parte agropecuaria en Miami. Ah, en Miami. ¿Tiene también? Miami, tienen en Miami. Estuve en el de Miami. Y estábamos hablando, y claro, es que te dejas influenciar por toda la negatividad y de la última mala noticia que ha llegado, ¿no? Entonces, cuando tú reflexionas y vas hacia atrás y dices, sí, está bien, pero la esperanza de vida nunca ha sido más alta, la calidad de la vida nunca ha sido más alta, la supervivencia infantil nunca ha sido más alta, la mortalidad más baja, el coste de la comida es solo el 20% de tu sueldo en vez de ser el 60%,
Y la humanidad ha evolucionado a pasos agigantados durante los últimos 60 años. Eso sí. 70 años. Entonces, bueno, que tenemos retos, pues sí, se van a ver derivados de todo ese incremento poblacional que podemos tener. Pero hay cantidad de tecnologías, o sea, las tecnologías de fermentación hoy en día son impresionantes, la cantidad de materias primas que se pueden reutilizar y de subproductos que se pueden utilizar para la alimentación animal, hay un mundo entero por delante de desarrollo que nos puede cambiar la forma que alimentamos a los animales. Tal cual. Soluciones técnicas va a haber, y iremos progresando y iremos avanzando, y seguiremos pensando que el mundo está fatal. Sí. A la vez que seguimos avanzando. Porque es un sesgo mental que no entiendo por qué tenemos. Hay un libro maravilloso, siempre se me olvida el autor, era noruego, no era nórdico, que se llama Factfulness, que básicamente el libro lo que cuenta es, oye, estos son los datos. El mundo nunca ha sido un lugar mejor que es hoy. Que siga habiendo, o sea, que mientras haya una persona que se muere de hambre, habrá que hacer algo para solucionarlo, que eso no es... me dicen, no, vete a decírselo, no, que tienes razón, que me diga que hay cosas que están por solucionar, joder, es que es un hecho, pero nunca ha habido menos gente en el total y porcentualmente que no se muera de hambre, que también hay hambre oculta, que sigue habiendo gente que necesita caminar 20 kilómetros al día para conseguir agua, cada vez menos, y es un hecho, y el mundo cada vez está mejor. Entonces, yo efectivamente soy bastante optimista también con la tecnología, y creo que el mundo moderno, ¿no? Es un mundo que nos va a llevar a sitios mejores. Hemos pasado la modernidad y la posmodernidad, muchas cosas entre medias, pero yo sigo pensando que esto es moderno, ¿sabes? Que a ver que llego, veo una puerta que se abre sola, digo, coño, qué moderno, ¿sabes cómo te digo, Fernando? Entonces, no me van a cambiar esa parte del discurso. Sí, para mí, bueno, porque, mira, y aquí vamos con la última parte, nos está yendo un poco la mano, pero no pasa nada, estamos aquí, fenómeno. El futuro de la alimentación. Y te voy a preguntar una cosa que para mí es súper... ¿Tú dónde en el mundo, hasta hace 3 años, hasta la era de Trump y los chinos, cuando se acabó, o cuando se atacó la globalización que habíamos creado, que se había creado un mundo prácticamente libre de aranceles, o fundamentalmente libre de aranceles, o libre de aranceles en una parte importante, en el que el comercio internacional... se había agilizado, en el que parecía que todo se podía llevar a todo el mundo. De repente ahora, no sé si lo tenemos tan claro, yo un poco menos que lo tenía en ese momento. Vale. ¿Tú crees que se va a tender hacia un proceso en el que se asegure alimentariamente los países, o crees que va a haber regiones que van a intentar alimentar al mundo? Latinoamérica. La tendencia ahora mismo es proteccionismo. O sea, la tendencia que está ahora mismo en los foros internacionales es totalmente de intentar defender tu producción, de intentar defender tu autoconsumo. Y no ha sido la guerra de China, o sea, no ha sido la guerra comercial con China lo que ha cambiado esto, ha sido el COVID. El COVID ha sido la disrupción de las cadenas de suministro a través del COVID, es lo que ha hecho a los Estados-nación volver a pensar como Estados-nación y de repente darse cuenta de la dependencia tan brutal que tenían de las cadenas de suministro. En nuestro caso, como industria farmacéutica, es que de repente te faltaba el tapón 3, tipo 4, que venía de China y que era la única empresa del mundo que lo hacía. Y no lo sabías. O sea, no eras consciente de ese nivel de dependencia que tenías, ¿no? Entonces, incluso como empresa, empezaste a pensar, wow, necesito tener 2 o 3 proveedores de este tapón por lo menos, ¿no? Entonces, toda esta disrupción de la cadena de suministro te ha permitido identificar los cuellos de botella que tienes en todo el aprovisionamiento como empresa y como Estado-nación. La reacción inmediata ha sido autosuministro. Vamos a volver a producir lo que habíamos externalizado. Entonces, yo creo que esto va a durar, no es un movimiento que vayas a parar. Pero Fernando, en Europa no estamos haciendo eso.
Quiero decir, en Europa no estamos cargando nuestras fuentes de alimentación, o sea, estamos yendo contra eso. Y eso es lo que te quiero decir, porque yo también veo. Yo miro, o sea, veo lo que están haciendo en el resto del mundo y digo, sí, es verdad. Vale, yo luego veo las leyes del Parlamento Europeo y, coño, aquí se quieren cargar la ganadería. Se quieren cargar la ganadería que hay, aunque para que luego lo tengamos que traer de Marruecos o donde sea, que está fenómeno. Pero se quieren cargar la ganadería, se quieren cargar la pesca, se quieren cargar... ¿Cómo? O sea, ¿por qué una cosa que es tan evidente en todo el mundo, en Europa, nos la estamos cargando? Pues es una cuestión cultural, pero Europa son 350 millones de habitantes contra 7.000 millones. No, es un hecho. Europa es un error estadístico, al final, en términos de la dinámica mundial. Estados Unidos no va a permitir ser dependiente, jamás. No, Estados Unidos... Va a garantizar el aprovisionamiento del Estado por todos los medios. No, Estados Unidos lo tengo claro. Europa es una cuestión cultural. Evidentemente, pues lo que hablábamos antes, todo ese factor de contracultura que se ha generado en contra de la producción animal y la producción agraria en general, ¿no? Y lo mala que es para el medio ambiente y lo mala que es para el consumidor. Fíjate, yo creo que Latinoamérica va a ser un actor principal o fundamental porque yo creo que esta tendencia, que va a durar un poco, es cierto, se va a ver un poco taimada o se va a ver neutralizada, porque no va a ser así, pero con ciertos problemas que va a haber, como por ejemplo el europeo, ¿no? Europa ha sido un exportador de alimentos todavía y va a dejar de serlo. Sí, pero Europa no tiene el agua. O sea, los modelos que hacen las Naciones Unidas, en los modelos que ves publicados por las universidades brasileñas, lo que dicen es sigue el agua. Eso es a donde te iba. Sigue el agua. Latinoamérica es donde claramente donde claramente se va a producir el alimento del mundo. Sigue el agua, es Latinoamérica, es la zona de Brasil, la zona de Argentina, tú te vas el Midwest norteamericano, porque siguen teniendo los acuíferos, a pesar de que haya sequía, tiene una cantidad de acuíferos increíbles que les va a durar. Ucrania, cuando salga de la guerra, ¿no? Es donde está el agua, es donde está... Es así. Entonces sigue el agua, sigue la producción. Al final no vas a tener más remedio que ser dependiente, pero todo el mundo va a intentar generar ciertos procesos que le permitan un nivel de independencia. La alimentación siempre será globalizada, pero los Estados-naciones van a poner barreras y van a intentar tener su defensa contra esa globalización, ¿no? Y de cara a lo que es el mundo de la alimentación para el futuro, nunca va a haber escasez de alimentos. O sea, la cantidad de tecnologías alternativas que se están desarrollando para alimentar a la universidad, desde la proteína de insecto, por entrar en una proteína en particular, a lo que ellos llaman agricultura celular, que todavía tiene unos desarrollos tecnológicos y unos desafíos tecnológicos enormes a nivel de coste-efectividad y sobre todo a nivel de scale-up, a nivel de aumentar la producción a nivel masivo, ¿no? Pero están ahí, y cualquier día de estos empezarán a funcionar y serán capaces de desarrollarlo y serán capaces de generar una fuente más de alimentación alternativa. Entonces, yo soy una persona muy optimista en ese sentido. Yo creo que la población podrá seguir creciendo y la vamos a ser capaces de alimentarla. Y la agricultura tendrá su límite, seguirá desarrollando tecnológicamente, aumentará las producciones, pero como la demanda de alimentos va a ser tan masiva, va a haber sitio para todo el mundo y va a haber capacidad de alimentar al mundo con distintas fuentes de producción. Es que yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿sabes? O sea, lo tengo clarísimo y además tengo esa visión optimista que tienes tú, la comparto absolutamente. Te tiene que gustar la barrita de proteína de mosca. Sí, a lo mejor. No, yo creo, fíjate, yo creo que los insectos que empezarán a funcionar los llevaremos más a ayudarnos a alimentar animales. Yo creo que tendrá que para eso cumplirán la labor mejor y que además seremos capaces de utilizar residuos para alimentar a esos insectos, con lo que seremos capaces con lo que quiero decir, aprovecharemos el aprovechamiento, no me salía la palabra, el aprovechamiento que tendremos del residuo, porque al final aquí de lo que se trata
en el mundo hay una cantidad de residuo infame. Es lo peor que hacemos, ¿no? Y yo creo que el trabajo en el futuro dependerá no tanto de seguir haciendo la Tierra mejor o más, que nos siga dando más la Tierra, que hay espacio y también lleva lo suyo, sino llevará a que la gestión del residuo será suficientemente mejor como para generar sinergias, acciones más positivas, y que pues esa larva que ha comido trozos de lechuga que hemos tirado al recogerlo porque estaba feo, ¿no? Y que hoy no aporta ningún valor, pues de repente nos lleve a poder dar de comer a un cerdo, a un pollo, con esa proteína que antes hubiera necesitado una soja, que ya no va a hacer falta hacer tanto y se podrá ser trigo o maíz o cebada y alimentar. Entonces yo creo que esa conciencia y ese trabajo irá llegando, porque no va a quedar otra. Sí, la utilización de los subproductos y la maximización de esos subproductos a través de nuevas tecnologías. Es que no puedo estar más de acuerdo. Entonces yo soy muy optimista, porque yo he visto y he estado expuesto a muchísimas startups que están desarrollando tecnologías que son increíbles. O sea, de la forma que lo ven ellos es, no, yo voy a desplazar la ganadería, ¿sabes? Porque la ganadería es muy mala y no sé qué, ellos se montan en el discurso contracultural y dicen, uy, la cancelación, y lo voy a hacer fenomenal y voy a reemplazar la carne del mundo. La realidad, de la forma que lo veo yo, es vamos a necesitar más carne de la que vamos a ser capaces de producir, y esas tecnologías alternativas nos van a dar una oportunidad de poder alimentar a la población mientras que siguen los sistemas productivos en marcha. Bueno, pues eso, que no puedo estar más de acuerdo. Fernando, ¿te lo has pasado bien? Muy bien, muchísimas gracias, muy divertido. Ha molado, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Adiós.